y continuamos con Danilo Carvajal. Él es ingeniero civil químico de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Ingeniería Química del Politécnico di Torino, Italia, e investigador académico de la Universidad de La Serena, quien en esta ocasión nos presentará evaluación de recolección de agua de niebla en la Reserva Nacional La Chimba. Bienvenido, Danilo. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a presentar los resultados de un estudio que se realizó sobre recolección de agua de niebla en la Reserva Nacional de La Chimba. Este fue un estudio que se realizó por 7 meses, desde agosto del año pasado hasta febrero de este año. ¿Ya? El objetivo general de este trabajo de evaluación de recolección de agua de niebla fue evaluar el potencial de captura de agua de niebla en distintos sectores de la reserva para su posible uso futuro para la recuperación de especies vegetales en peligro de extinción y posible uso doméstico para personal de guardaparques. Bueno, la metodología que se usó fue, en primer lugar, seleccionar lugares de instalación de negrinómetros. Esta actividad se hizo entre abril y junio del 2019. Luego se realizó la instalación de negrinómetros junto con instrumentación meteorológica. Eso se hizo el julio del 2019. Después se llevó a cabo mediciones en el periodo que les indiqué recién, entre agosto del 2019 y febrero del 2020. Y finalmente se hizo un análisis de datos, ¿ya?, entre enero y marzo del 2020. Bueno, las personas que estuvieron involucradas, bueno, Mauricio, varias veces fuimos a terreno también con, bueno, Pedro Hernández participó, Camila Sandoval, Sebastián Espinosa, estesista, Jaime Chacana, bueno, y yo que estuve varias veces en terreno en el lugar, para ir a ver la instrumentación y el equipo. Bueno, primero quería partir con explicar qué es lo que es la niebla. Ya se mencionó un par de veces qué es lo que, digamos, sobre el posible efecto también de la niebla en esto, como mencionó el profesor recién, Luis. Existen varios tipos de niebla, ¿ya? Digamos que son 4 principalmente, ¿ya? Pero voy a mencionar 2 que son los principales tipos de niebla que se encuentran en la zona costera de Chile, ¿ya? El primero, que es la niebla de origen que se llama advectivo, ¿ya?, que está en la fotografía de la izquierda. ¿Ya? Esa es la niebla que se le llama camanchaca, ¿ya? Es una niebla que se origina en el océano, que viene su origen es en la nube de estratocúmulo, que viene desde el océano, y que llega hasta la costa del continente y se encuentra con los cerros, con las montañas, y entonces, digamos, se transforma en niebla porque llega a nivel del suelo, ¿ya? Otra forma de niebla, otro tipo de niebla, es la niebla que se llama orográfica, ¿ya?, que proviene de la nube orográfica, como la figura de la derecha, ¿ya? Esta figura de la derecha de Cerro Taninay, en la cuarta región. Esta niebla, a diferencia de la anterior, su origen es distinto, digamos, no es en el océano, sino que más bien es por el ascenso de aire húmedo, ya cuando se encuentra el aire húmedo con un obstáculo, en este caso un cerro, una montaña. Entonces al elevarse se enfría, un proceso que se llama enfriamiento adiabático, se enfría y condensan las gotas, entonces se transforman en agua de niebla, ¿ya? Antes de continuar, quería comentar de que la niebla, como les dije, es una nube, en el fondo, por lo tanto, son partículas, son gotas de agua, ya que están en estado líquido. Ya la niebla no es vapor, son partículas de agua en estado líquido, que llegan digamos, cerca de la superficie del suelo. En cuanto a la recolección de agua de niebla, primero, a la izquierda es una fotografía de Paposo, que, bueno, el fenómeno es el mismo que ocurre en la reserva, en la Chimba, que en el fondo la captación de niebla puede ocurrir de forma natural o artificial, digamos, ¿ya?
hay plantas que sobreviven gracias a la niebla, ¿ya? Simplemente porque las pequeñas partículas de niebla, las pequeñas gotitas que van llegando, intersectan, ¿ya? La hoja o los cactus, o la espina de los cactus, digamos, ¿ya? Entonces, es una recolección por impactación, que se llama. Ese es un mecanismo, bueno, natural, que ocurre en varias plantas que utilizan esta fuente hídrica, especialmente aquí en la zona costera del norte de Chile. Es bastante frecuente, ¿eh? Y bueno, también se puede recolectar de forma artificial, utilizando, por ejemplo, nivelinómetros, ¿ya? Que es básicamente una estructura que tiene una malla, la cual hace la misma función que vendría a ser la planta, que es recolectar el agua por impactación en fibras. Bueno, esta imagen muestra lo que ocurre cuando las partículas de niebla se acercan a una atrapanieblas, ¿ya? Un colector de niebla. Entonces lo que sucede es que el atrapaniebla actúa como un obstáculo, una resistencia al flujo de aire. Entonces, prácticamente una parte del aire se desvía, ¿ya? Y otra parte pasa a través de la malla colectora. De esa parte que llega hasta la malla colectora, una parte va a intersectar las fibras, ¿ya? Para tener una idea, aproximadamente como máximo, lo que se ha calculado desde el punto de vista experimental y también teórico, es aproximadamente 30-35% de eficiencia. O sea, de lo que llega, del agua de niebla que se acerca a una trapa niebla, aproximadamente el 35% finalmente se captura. ¿Ya? Eso es el máximo teórico. En general es menos que ese número. ¿Ya? Entonces, ahora entrando más de lleno en materia, digamos, de la evaluación que se hizo en la reserva, la primera etapa, que fue la selección de lugares para instalación de nebulinómetros. Para hacer esto, primero se utilizaron parámetros que son típicos para evaluar si en una zona hay presencia de niebla o tiene una mayor potencial de niebla, ¿ya? Entonces se evalúa lo que es la topografía, ¿ya? En particular, muy importante es el rango de altura, porque la nube de estratocúmulos está en una altura que oscila entre aproximadamente los 600 metros y los 1000 metros, ¿ya? En la zona norte de Chile. Esto va cambiando con la latitud, sí, ¿ya? Mientras más hacia el norte, mayor altura tiene la nube de estratocúmulos. Después lo otro es la orientación digamos, del lugar, la orientación, la inclinación, ¿ya? De la zona donde se quiere instalar el colector de niebla, ¿ya? También se evalúa para saber si potencialmente hay un lugar que es potencialmente interesante para poner o colectar niebla. Se evalúa la nubosidad, es la fracción de nubes que se llama, en el lugar, y también indicadores que son indicadores ecológicos, digamos, que vendrían a ser la presencia de vegetales, ¿ya? Hay ciertos vegetales, líquenes, musgos, que se presentan de mayor frecuencia en zonas de niebla, ¿ya? Bueno, después de esa evaluación, bueno, en esta evaluación se identificaron los sitios de mayor potencial, y esos sitios no solo, bueno, tenían un mayor potencial por estos parámetros que le indiqué recién, sino que también eran lugares que eran accesibles, ¿ya? Para llegar ahí, ir a buscar, ir a tomar muestras, ir a descargar datos, ¿ya? Entonces seleccionaron estos 4 lugares, ¿ya? Hay 2 lugares que están en la zona noroeste de la reserva, y 2 lugares que están como en la zona centro,
¿ya? Todos los atrapanieblas están a alturas comprendidas aproximadamente de 640, 680 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y todos estos neblinómetros, ¿ya? Están orientados hacia el oeste, ¿ya? Porque, bueno, es una zona que los vientos predominantes son del suroeste, ¿ya? Entonces, se instalaron de esa forma. Bueno, le explico qué es lo que es un neblinómetro, ¿ya? Un neblinómetro es un instrumento que para medir es para medir la captación de niebla usando un método específico, que en este caso es una malla Rachel, ¿ya? Que tiene una área de 1 metro cuadrado, ¿ya? Tiene una geometría que es característica, que es de 2 metros, bueno, tiene unas patas que son de 2 metros de alto, pero esto está estandarizado, por eso, bueno, neblinómetro estándar, ¿ya? A este neblinómetro se le instaló una estación meteorológica, ¿ya? Esta estación mide las variables típicas meteorológicas más importantes, que vienen a ser la temperatura ambiente, la humedad relativa, la velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, y además la estación estaba conectada a un flujómetro. Bueno, este flujómetro era un medidor de un pluviómetro modificado, ¿ya? Para medir lluvia, pero en este caso se utilizó para medir agua de niebla, ¿ya? Recolectada. Entonces, lo que ocurre acá es que se tiene el colector de niebla, el neblinómetro, con su malla, entonces hay una canal, ¿ya? Que evacúa el agua hacia el flujómetro y después del flujómetro pasa al estanque de recolección, ¿ya? Entonces, se miden todas estas variables de temperatura, humedad, etcétera, y flujo, cada 20 minutos se van almacenando en un data logger. Muestra el resultado. Bueno, durante el periodo bueno, les muestro aquí los gráficos, que el neblinómetro número 1 es color azul, después el 2 es color naranjo, el número 3 es este color plomo, y el 4 este amarillo. Si pueden ver acá que, por ejemplo, no aparece el de color naranjo en agosto-septiembre. Esto es porque hubo problemas de señal, hubo problemas técnicos, digamos, con esa medición. No significa que no hubo colecta en agosto y septiembre para el neblinómetro número 2, sino que hubo estos problemas técnicos, ¿ya? En general, la tendencia que se observó para la mayoría de los neblinómetros es que hubo un incremento de la recolección, pasando de aproximadamente 0,2 litros, ya estamos hablando de 200 mililitros por metro cuadrado. Recordar que el área de la atrapaniebla es 1 metro cuadrado. Pasó de 0,2 litros, subió en octubre, aproximadamente promedios que llegan a cerca de 0,5 litros, o sea, medio litro, ¿ya? Y después, acercándose al verano, bajó esto, hasta diciembre, enero y febrero, que bajó bastante, muy significativamente, ¿ya? Esto es una cosa que también la analizamos, la razón, porque en otros lugares de Chile, y en otros periodos de tiempo también, ha ocurrido que han habido aumentos de recolección de niebla en los periodos de verano, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué también verificamos? Que los eventos de niebla ocurren principalmente en la noche, ¿ya? Entre las 18, de las 6 de la tarde, hasta las 11 de la mañana del día siguiente, ¿ya? O sea, las nubes en este caso principalmente, las nubes son de origen advectivo, es decir, son nubes de estratocúmulo. Bueno, después de un análisis variable por variable, bueno, vimos algo que era esperado, digamos, que era mientras mayor humedad relativa, mayor tasa de recolección de agua. Esto porque la niebla se asocia, la presencia de niebla se asocia a una alta humedad relativa. Hay que pensar que la niebla misma se forma a un ambiente saturado de agua, de vapor de agua en la atmósfera.
Entonces, a mayor humedad relativa, mayor tasa de recolección, porque como decía, el evento de niebla está asociado a una alta humedad relativa. Aumenta, aquí también encontramos que no habían relaciones tan claras como en el caso de la velocidad del viento con el agua recolectada, pero desde el punto de vista teórico, mientras mayor es la velocidad del viento, aumenta la recolección. Eso es porque hay un mayor flujo de aire con agua en estado líquido. Después, en respecto a la dirección del viento, bueno, aquí encontramos unas cosas bastante interesantes. Con los colectores, particularmente el colector de niebla N1 y el de niebla 2, que están en la zona, los que mostré, que está en la parte noroeste, tuvieron una recolección mayor en la dirección sur. Y después, los colectores que estaban en la zona, los que estaban un poco más abajo, en la parte central, el número 3 y el 4, tuvieron una recolección más desde la dirección oeste. En cuanto a la nubosidad, aquí no encontramos un patrón bastante claro, digamos que fuese muy claro. Sí, si uno correlaciona esta información, hay una leve correlación en que un aumento de la nubosidad está asociado con un aumento de los eventos de niebla. ¿Ya? Bueno, aquí están las rosas de viento de cada uno de los neblinómetros, ¿ya? Que se puede apreciar claramente que en el caso del neblinómetro 1 y 2, que como les dije, están en esta zona noroeste, tenían colectan principalmente en las direcciones suroeste, y después los neblinómetros 3 y 4 que colectan principalmente en la dirección oeste. Y este es uno de los principales gráficos, diría yo, porque este gráfico muestra la cantidad de agua que se colecta con respecto a la dirección, ¿ya? Que en el fondo es lo más importante para saber si está bien instalado el neblinómetro. O sea, el neblinómetro capta de forma más eficiente cuando está perpendicular a la dirección del viento. ¿Ya? Entonces, el caso del neblinómetro 3 y el número 4 están exactamente orientados en la dirección del viento, de hecho. O sea, estaban en dirección perpendicular al viento. Por lo tanto, quedaron bien instalados desde el principio, digamos. O sea, en el sentido de la dirección. Y después en el neblinómetro 1 y 2 ocurrió una cosa distinta, que la niebla llegaba de forma relativamente tangencial a la malla. Eso les generó una disminución de la recolección, el hecho de que no llegara perpendicular a la malla. Bueno, finalmente, la comparación de los neblinómetros, encontramos que el neblinómetro número 3, que es el que está en la zona X centro, orientado, bueno, todos están orientados al oeste, pero este neblinómetro en particular recibió la mayor cantidad de flujo promedio, en este caso fue 0.37 litros por metro cuadrado por día, ya durante el periodo completo. ¿Ya? Y el neblinómetro número 4, que está a unos pocos cientos de metros de este mismo, fue el que le colectó menos. ¿Ya? Ahí fue muy complicado entender, muy probablemente por razones de la topografía compleja del lugar. La razón de esta diferencia. Y después la recolección de los neblinómetros 1 y 2 fue menor, muy probablemente a la de la 3, muy probablemente por el hecho de que el viento, la niebla, no llegaba de forma tangencial, perdón, de forma perpendicular, no llegaba de forma perpendicular al neblinómetro. Bueno, entonces, en conclusión, los neblinómetros colectaron agua en promedio entre 0.15 y 0.37 litros por día, hay que pensar estos metros cuadrados, ojo, eso es importante para evaluación, escalamiento.
Neblínometro 3 fue el que colectó más agua, y el número 4, el menor, como mencioné recién. Los eventos de recolección de niebla ocurren en general entre las 18 y las 11 de la mañana. En promedio, 50% de los días presentaron eventos de recolección de niebla, o sea, es bastante, o sea, es bastante frecuente los eventos de niebla en el lugar. ¿Ya? Eso fue una confirmación de que el lugar tiene una gran frecuencia de eventos de niebla. Si se estima, esto es solo una estimación con los datos que se tenían hasta el momento, que son 7 meses solamente, una niebla de 150 metros cuadrados ubicada en el lugar del neblinómetro 3 podría colectar aproximadamente 20.000 litros de agua al año. ¿Ya? Ese fue el cálculo solamente con ese periodo, pensando que no necesariamente esto digamos, es 7 meses de datos. ¿Ya? Eso es importante recalcarlo. Y bueno, estos resultados demostraron que el agua de niebla puede ser una alternativa provisoria para el suministro de agua de la Reserva Nacional de la Chimba, para usos tales como la recuperación de flora nativa y el abastecimiento de agua dulce para uso en la reserva. Bueno, eso es mi presentación, así que si tienen cualquier pregunta, por favor. Sí, tenemos algunas preguntas, Danilo. Primero, gracias por tu presentación. Paula Medina nos dice si es que existe algún mínimo de altura sobre el nivel del mar en el que se capta la niebla y si es que hay una relación entre la cantidad de niebla y la altura del lugar. Sí, sí, en general, en el caso de la niebla advectiva que se llama, la nube, la parte baja de la nube, en general está sobre los 600 metros, sobre los 600 metros, sobre el nivel del mar. Hay una franja que se puede decir que es la óptima, digamos, que podríamos decir que entre los 700 y los 800 metros. Ahora, eso va a depender de la latitud, ¿ya? Mientras más al norte de Chile, esa franja está más alta. Puede estar a los 800 metros, y en la cuarta región, por ejemplo, puede estar a los 700 metros. ¿Ya? Por lo tanto, el lugar donde se van a instalar, donde se instalan los trapanieblas, hay que considerar ese efecto también de la latitud. Si uno pone la trapaniebla, por decir, a 900 metros o a 1000 metros, puede que quede sobre el nivel incluso de la nube. Por lo tanto, no se colecte muy poco o nada, de hecho. Perfecto. Y en el caso de la instalación masiva, ¿el resultado esperado sería igual si se instalaran 150 equipos de 1 metro cuadrado? Hay una diferencia claro, no es conveniente, bueno, si se instalaran 150, primero voy a responder una cosa que es del escalamiento. El neblinómetro de 1 metro cuadrado, ¿ya? Es en general más eficiente que cuando uno instala un neblinómetro que es de 150 metros cuadrados de tamaño, de área, digamos. Eso es porque mientras más grande el atrapaniebla, genera una resistencia aerodinámica distinta a uno más pequeño. Hay una zona que en el centro del neblinómetro que hay una menor velocidad, por lo tanto se vuelve el más grande se vuelve un poco menos eficiente. ¿Ya? Por lo tanto, si uno pusiera 10 neblinómetros como se dijo, 150 de 1 metro cuadrado, es muy probable que entregue más que uno solo de 150 metros cuadrados. El problema es que poner 150 de 1 metro cuadrado implicaría mucha infraestructura, muchos materiales, y sería muy costoso, y las canalizaciones serían súper complicadas. Desde el punto de vista económico es más conveniente instalar atrapanieblas de gran tamaño, desde el punto de vista económico. Bueno, muchas gracias por esa aclaración y gracias también por tu interesante presentación. No, gracias a todos ustedes.